Y tenemos ya con nosotros a Francisco Moros, secretario general de la Coordinadora de Trabajadores de Andalucía. Francisco, Paco, buenos días. Hola, buenos días. Y Antonio Fernández, miembro afiliado de CTA, de la Coordinadora de Trabajadores de Andalucía, y ex trabajador o trabajador hasta hace muy poco tiempo de los laboratorios Pérez Jiménez. Esta firma que es todo un referente, ¿verdad?, creada a finales de los años 30, pero de la que por desgracia en los últimos meses, no, en los últimos años, a través de los medios, pues no nos estamos refiriendo para hablar de la solera que tiene en Córdoba y de sus productos, sino de la situación de impago y de los despidos que están sufriendo algunos de sus trabajadores. Efectivamente, sí. Vamos, en los 2 últimos años, a partir de que la planta se puso en el término municipal de Almodóvar, sí, pues decayó inexplicablemente, porque no a un sector que esté en crisis, a un sector que trabaja con unos márgenes de beneficio muy grandes, y bueno, y el calmante vitaminado se ha exportado fuera de España pues por camiones, ¿no? Y curiosamente, pues después de las subvenciones de la Junta de Andalucía y del apoyo que se ha recibido con dinero público de la administración, pues la planta pues, entró en crisis de tal forma, vamos, la planta que es el laboratorio más importante que hay en toda Andalucía, ¿no? Y que es espectacular, ¿no? Y tiene 20 líneas de producción o por ahí, y cayó en crisis, una crisis inexplicable, y con ello pues empezaron los impagos a los trabajadores. Ahora mismo, por ejemplo, se le debe a parte del mes de septiembre, octubre y noviembre. Aparte de eso, se le debe de la nómina de marzo, solo se ha pagado el 33%. Y desde abril no hay nóminas directamente, ¿no? Efectivamente. A los que se le han despedido no se le ha pagado la indemnización, aunque se le han despedido por despidos objetivos, encubiertos realmente, porque nosotros tenemos demandado eso. Hay 15 despidos, un expediente de regulación de empleo temporal que terminó el día 29 de abril, y gente que está en su casa esperando un nuevo, que no se le da trabajo efectivo, un nuevo expediente de regulación de empleo temporal por 1 año. Si después de ese año ya no caben más expedientes, lo que hay es extinción de contrato de trabajo, y esa es la situación. Hablabas al principio de esa subvención, de esa concesión por parte de la Junta de 9 millones de euros en el año 2008 para mantener precisamente los empleos, ¿no?, hasta en los próximos 5 años. ¿Qué ha sucedido con ese dinero? ¿Qué ha pasado? No, en un principio ese dinero se concedió, ¿no?, sujeto a unas condiciones. Sí. Sujeto a unas condiciones, pues en un principio no se han cumplido, pues no creo que, vamos, ni un porcentaje ridículo, vamos, porque estaba condicionado al mantenimiento del puesto de trabajo, de los puestos de trabajo de todos los trabajadores. Claro. Entonces, para empezar, ese no se cumplió. Luego, ellos estaban condicionados también a hacer una ampliación de capital de, no recuerdo qué cantidad, era bastante, no sé si eran, vamos, exactamente no lo sé, pero los administradores actuales que hay hoy en día, pues no han puesto ni un duro, o sea, ni un euro todavía a día de hoy, y toman unas decisiones rocambolescas, y vamos, y pues en un principio pues la Junta que concedió esa subvención pues no ha requerido ninguna explicación, ni pide auditoría por lo que se ve, ni nos contesta a nosotros, nada. O sea, nos encontramos en una situación bastante, por llamarlo, peculiar. Vuestra respuesta es un documento que presentabais en el juzgado de lo mercantil, y también habéis solicitado un encuentro con el vicepresidente de la Junta, en este caso en concreto Diego Valderas, de Izquierda Unida, y por otro lado con el defensor del pueblo andaluz. ¿Habéis tenido respuesta de lo primero o de lo segundo? Hasta el día de hoy no. Nosotros, una documentación que ha caído en nuestras manos, que una auditoría sobre ese préstamo, o sea, sobre esa subvención de 9 millones de euros, que no existe solo esa, o sea que la Junta de Andalucía puede tener puesto en Pérez Jiménez alrededor de 22 millones de euros, ¿no? Pues esa en concreto, que está sujeta, como hemos dicho anteriormente, al mantenimiento del empleo, pues como la empresa está en concurso de acreedores, lo hemos puesto en manos del juzgado de lo mercantil. El juzgado de lo mercantil nos ha dicho que lo incorpora al expediente judicial y lo comunica a los administradores concursales, o sea, entendemos nosotros que cumple con su obligación, pero después le hemos pedido una entrevista al vicepresidente, porque al presidente se la habíamos pedido anteriormente y no nos había concedido, no concederla, sino ni respondernos, y también al defensor del pueblo andaluz, y de momento no. O sea, nosotros queremos saber la gestión que la agencia IDEAS
ha hecho a nivel de Junta de Andalucía y qué pasa con este tipo de subvenciones. De hecho, exigís la dimisión, ¿no?, del presidente de IDEA, ¿no? Sí, la hemos exigido siempre, porque entendemos que no hay una política clara respecto a Pérez Jiménez, Sí. Entendemos que son muchos puestos de trabajo, son muchos dineros públicos y que se ponen los dineros públicos para salvar los puestos de trabajo. Y nosotros pensamos que la empresa tiene salvación. La empresa lo que hay es que ponerla a producir. Y el problema es que no ha habido nadie que haga una capitalización de esa empresa. Ese es el problema real. Que aquí han venido propietarios y los actuales propietarios que nosotros sepamos no han puesto un solo euro, ¿no? Y es muy bonito ser propietario de una fábrica como esa sin poner, sin hacer aportación de capital, ¿no? De hecho, vosotros habéis llegado a cuestionar incluso, digamos, la capacidad o el razonamiento, la motivación de ese comité de empresa, bueno, ese comité de empresa, de esos responsables ahora mismo de los laboratorios, y lo habéis puesto en duda, ¿no? Habéis dicho que, bueno, que en qué medida deben ser ellos los que estén al frente, ¿no?, de este proyecto, ¿no? Y lo ponemos en duda, porque ellos se comprometieron firmemente a traer inversores, y ellos no, en más de un año y medio, o sea, un año y algo, no han traído ningún inversor, y inversores se han asomado mucho. Entonces, el problema es que es de los inversores o es de ellos. Y después, como ha dicho el compañero, Sí. cuando los vemos cómo actúan, con actuaciones rocambolescas, por ejemplo, que presentan un expediente de regulación de empleo temporal y comunican en ese expediente de regulación de empleo, y usted, con esta medida ya la empresa se sanea. Y al poco tiempo, en mitad del expediente, procede a 15 despidos, y nosotros entendemos que la mayoría de esos despidos son por motivos sindicales, o sea, por pertenecer a este sindicato, y los trabajadores afiliados a este sindicato lo único que han hecho es pedir que se les pagara, porque es que si no se les paga, sencillamente no pueden pagar luz, no pueden pagar agua, no pueden pagar comunidad y no pueden comer, y por ese motivo se han despedido, porque han levantado la voz a preguntar qué pasaba por su salario. Desde luego son actuaciones que, bueno, si esto es un país democrático, como se suele decir, que venga Dios lo vea, pero eso está ocurriendo aquí. Incluso hay un plan de viabilidad que no se pone en marcha, ¿no?, al que también habéis aludido en diferentes ocasiones, ¿no? No se está haciendo parte de ese trabajo que había proyectado, ¿no? Había un plan de viabilidad en el que los socios de los actuales administradores se comprometían a poner 6 millones de euros de capitalización, y eso en ningún momento, o sea, en ningún momento había una capitalización de la empresa. Después, teóricamente, se ha capitalizado la empresa con una patente de un medicamento. La patente del medicamento se ha valorado ahora y parece ser que no la han dado valor. O sea que ellos tienen que hacer una aportación de capital a estas empresas y por lo menos que tengan dinero para poder comprar materia prima. Y después la comercialización, evidentemente, que todo el tejido comercial se ha dejado caer y ahora la comercialización depende de otros, ¿no? Entonces, francamente, yo no soy especialista en la materia, pero por lo que me dicen los compañeros de allí y compañeros que son técnicos, pues la gestión que están teniendo no es defendible ni mucho menos desde nuestro punto de vista. Para las personas que nos están viendo, recordar que el año pasado entraba Laboratorios Pérez Jiménez voluntariamente en ese concurso de acreedores, literalmente para garantizar el mantenimiento de la actividad productiva y para poder hacer frente a ese pago, a esa deuda de 50 millones. ¿Qué ha pasado con este plan? Bueno, ese plan ahora mismo son los administradores concursales los que hacen el seguimiento de ese plan. Que nosotros sepamos, el plan no se ha cumplido en absoluto. Sí, tampoco ha servido para eso, ¿no? Tenemos un plan, buscar la capitalización a través de inversores y asegurar la producción y las ventas. En eso consiste, con una estrategia, en eso consiste el plan. Claro, sobre el papel, los planes son muy sufridos. Y bueno, y no sé si para los administradores los planes actuales serán creíbles o no. Para nosotros lo que sí está claro, y siempre lo ha estado, es que si se destruyen esos puestos de trabajo y la actividad económica esa en Córdoba, es por culpa de sus gestores y también de las administraciones. Ahora, ¿porque no se pueda desarrollar esa actividad económica productiva en Córdoba? No. ¿Y porque no haya una instalación adecuada? No. ¿Y porque no se pueda asumir el pago de las deudas? No. Es decir, que es un problema de gestión, de inversión y de control de las administraciones, desde nuestro punto de vista.
Y en este mare magnum, en este totum revolutum, resulta que tenemos ya a 15 trabajadores despedidos. Antonio, tú eres uno de ellos, porque bueno, además el ERE, ese expediente de regulación de empleo temporal, incluso afecta a una gran parte de los 170 trabajadores. ¿Cómo estáis viviendo todo esto y qué clima hay entre los compañeros que habéis sufrido este varapalo? Hombre, el clima entre nosotros es bastante triste, ¿no? Porque, porque es que no sabemos por dónde van a salir las cosas. Nosotros, por más información que requerimos, por más que nos movemos, por más que preguntamos, que los administradores no se dignan a recibirnos, es más, nos niegan el acceso. Nos presentamos a las elecciones al comité de empresa, se la ganamos porque tenemos recurrido el despido porque no lo vemos justo, porque nos señalan como es que son sindicalistas, son de STA y tal, pero lo único que pedimos fue nuestro sueldo, vamos, que no se requirió otra cosa, ni una mejora de condiciones, ni nada por el estilo, simplemente cobrar. Porque es que es el sustento de nuestras familias, no es los únicos ingresos que tenemos. Pues el clima que tenemos el nuestro pues es bastante malo. Estamos esperando la resolución, que dictamina el juez, que tenemos el juicio pasado mañana, y el que tenemos entendido, por de los compañeros que quedan dentro, pues es muy triste porque siguen sin cobrar, allí le cuentan un día una cosa, otro día le cuentan otra, no tienen información ninguna, ni por medio de los dueños, ya pongámosle dueños, ni por medio del comité de empresa, siguen sin saber cuándo pueden recibir algo, no tienen apenas producción y claro, pues la inestabilidad es bárbara, porque es que no saben por dónde le va a salir. Claro, son casi 60 los trabajadores afectados por ese expediente de regulación. Hemos hablado antes de esa cita que se pedía con Diego Valderas y bueno, también hemos comentado antes en el corte pues cómo en las movilizaciones estaban presentes algunas organizaciones políticas. Ahora que Izquierda Unida forma gobierno de coalición con el Grupo Socialista en la Junta de Andalucía, vosotros ¿qué valoráis de todos estos meses? Porque es verdad que el apoyo lo habéis tenido por parte de ellos, ¿no? Por parte de Izquierda Unida lo hemos tenido y lo seguimos teniendo aquí a nivel provincial. O sea, la Federación Provincial de Izquierda Unida ha apoyado totalmente las movilizaciones y sabemos que está en disposición, así mismo nos lo dijeron allá en el Congreso. Pero a nivel autonómico quizás sea distinto, ¿no? Pero a nivel de gobierno, nosotros estamos viendo que los responsables, en concreto Diego Valderas, no está dando la talla de lo que muchos trabajadores esperábamos, ¿no? Que lo que esperábamos es pues que que el gobierno de Andalucía fuera un contrapunto a las políticas neoliberales que está haciendo el gobierno del PP desde el Estado, ¿no? Y que los trabajadores tuvieran algo más abrigado en la defensa de sus derechos, ¿no? Derechos que son consustanciales, que estamos hablando no de conseguir derechos, estamos hablando de trabajar y que se pague, ya está. Entonces, desde nuestro punto de vista, la agencia IDEA ha funcionado mal, por lo menos lo que nosotros conocemos, con el anterior gobierno socialista, y nosotros esperábamos, o sea, que aquí no hay solo ARES, aquí hay subvenciones también, y queremos que se analicen, se estudien y se tomen las responsabilidades que sean necesarias y ver por qué esa empresa está en esa situación, que esa empresa no está en esa situación por casualidad, esa empresa está en esa situación por algo, yo no sé por qué, pero habrá que averiguarlo porque ahí ha puesto la Junta de Andalucía muchos dineros que son públicos y entonces nosotros exigimos esa responsabilidad para que no vuelva a suceder y para que los trabajadores tengan defensa, porque los únicos que están pagando aquí con sus puestos de trabajo son los trabajadores de su familia y eso no puede quedar neutro. Y no porque no haya capital, no porque no haya dinero o no sea productivo rentable, ¿no? Que es lo más exasperante, ¿no? Quizá lo que puede exasperar más al trabajador. Ese sector es productivo siempre, o sea, porque es un sector que es fácil de extender, o sea, de ampliar, porque todo el mundo quiere la mejora del medicamento, todos los países, es un sector de eso, es competitivo porque tiene unos márgenes de beneficio importantes. Bien, esto no es el sector del ladrillo que haya caído, ¿no? Esto es un sector emergente. Ahora, la gestión que se hace, claro, si se tienen coches leasing, si se pagan apartamentos, si se tienen sueldos de 11, 12 mil euros al mes, y además de eso la gestión que se hace no es buena, si se adquieren préstamos de una determinada manera, si después no se paga, pues entonces claro que viene el declive, pero ¿quién paga eso? Porque
Aquí quien realmente está pagando, porque responsabilidades los administradores de las empresas no tienen. ¿Quién paga? Pues están pagando los trabajadores con su salario y con sus puestos de trabajo. Y quizá bajo este mismo prisma, en marzo, en sesión plenaria, el Ayuntamiento, todos los partidos integrantes de ese pleno apoyaban vuestra huelga, la movilización, querían que fuera un gesto con los trabajadores. Yo creo que esto lo valoraríais, ¿no?, positivamente. Hombre, lo valoramos positivamente, pero hablar con la boca chica también, y hablando claro, también es fácil, ¿no? Sí. O sea, después el compromiso real, el ofrecerse a hacer gestiones, el ofrecerse de intermediario con la Junta de Andalucía o con los propios administradores que a nosotros en este momento ni nos reciben, ¿no? Sí. El hacer una serie de gestiones en defensa de los puestos de trabajo de Córdoba. Eso no lo hemos visto de la administración del Ayuntamiento. Ha sido más el gesto, ¿no? Que... Sí, un gesto, se agradece, peor es que no se hiciera, pero entendemos que es necesario un grado mayor de implicación real, ¿no? Incluso ha habido controversia con la propia Unión General de Trabajadores, con UGT, que ha acusado a CTA de difamarlos, de calumniarlos, e incluso ha puesto en cuestión que vosotros pudierais convocar esa huelga. Bueno, eso es que es gracioso. Es decir, nosotros convocamos una huelga legal, como un sindicato mayoritario que somos allí. O sea, es sindicato mayoritario en una empresa cuando se tiene más del 10% de representación en el ámbito de la empresa. Y formamos nuestro comité de huelga. Y bueno, el empresario nos dice, cosa que está denunciada en el juzgado de lo penal, nos dice por burofax que la huelga es ilegal, porque no la convoca el comité de empresa. Mire usted, la huelga la convocan los comités de empresa y la convocan las secciones sindicales o las organizaciones sindicales. De hecho, la huelga general la convocan las organizaciones sindicales que están legítimas para ellas en el ámbito. Pero es que UGT dice exactamente lo mismo, o sea, desde un desconocimiento profundo. Nosotros respondemos que eso no es cierto y tal, y dice que calumniamos y tal. Y con esa declaración lo llevamos nosotros al juzgado, y el juzgado archiva porque dice que esos son juegos del azar, ¿no? O sea, que son juegos de la profesión. Seguramente si nosotros realmente hubiéramos calumniado y se nos hubiera denunciado, a lo mejor no decía el juzgado lo mismo, a lo mejor no hubiera dicho lo mismo. Pero no solo eso, se celebran unas elecciones sindicales. Esas elecciones sindicales las gana CTA. Nadie impugna esas elecciones sindicales. Se presentan en esas elecciones los despedidos porque la causa que hay pendiente es por tutela de la libertad sindical. Es decir, que nosotros entendemos que han sido despedidos por pertenecer al sindicato. La propia guía laboral de UGT viene sentencias en la propia guía que dicen que se pueden presentar, y además nosotros tenemos sentencias constitucionales que dicen que se pueden presentar. No se impugna el proceso, salen, ganamos, y ahora UGT, los independientes, que evidentemente no son independientes, son de la empresa, y la empresa impide a los miembros legítimos del comité de empresa, elegidos en la urna y no impugnada por ningún sitio, a entrar en la empresa y constituir el comité de empresa. En esa situación estamos. Y para eso hay fijado juicio para el 30 de septiembre, que es un juicio sumario, pero que con los juzgados como están, pues tienen esos procedimientos para el 30 de septiembre. Bueno, y en concreto en esta confrontación entre CTA y UGT, ¿qué panorama se dibuja para los próximos meses? Porque entiendo que es importante que haya por lo menos un principio de reconciliación o de acuerdo, ¿no? Bueno, el panorama que se dibuja es que por parte de CTA no se va a abandonar a los trabajadores como se viene haciendo, sean los trabajadores de UGT, sean de lo que sean. Los trabajadores son trabajadores y nosotros estamos en la defensa de sus legítimos derechos, el principal de ellos, los puestos de trabajo. Lo que haga UGT, pues lo que está haciendo hasta ahora mismo es darle la razón a la empresa en todo, firmar expedientes de regulación de empleo temporal, nosotros no firmamos, por supuesto, y no darle información a los trabajadores y además impedir que los representantes legítimos de estos puedan actuar. Eso es lo que está haciendo UGT. Con UGT poca reconciliación puede haber mientras tenga esa actitud. Otra cosa es que cambiara de actitud. Sí. Y nosotros evidentemente vamos a seguir presionando para que los trabajadores no sean machacados por la empresa ni por otras cosas, ¿no? Claro. Ya en marzo se producía una huelga general, no habéis dejado de trabajar ni desde dentro ni desde fuera, desde el caso, por ejemplo, de Antonio. ¿Cuáles son las próximas movilizaciones o los próximos movimientos? Hombre,
En el sentido de manifestaciones públicas te refieres, ¿no? Sí. Eso ya lo determina el sindicato, si se va a realizar algún tipo de movilización más debido a los acontecimientos por lo que estamos pasando, ¿no? Pero claro. Luego ya en el tema de la empresa, pues nosotros seguir machacando, porque es lo que nos queda, no tenemos otra, y seguir reclamando pues nuestros derechos. En un principio tenemos impugnado el despido y después del juicio pues ya se verá, no sabemos lo que nos vamos a encontrar, porque es que es imposible saberlo, después de lo que estamos viendo es imposible saberlo. Claro. Nadie nos da una respuesta, el presidente del comité de empresa en funciones, que queda, sí, no se ha dignado a recibirnos desde febrero que nos despidió, porque firmó nuestro despido personalmente, no nos ha dejado entrar y dice que ha pedido a la empresa la reincorporación, que es incierto porque no hemos visto ese documento por ningún sitio, sí, y nos vemos pues maltratados en el sentido de que hemos sido 15 personas que hemos pagado por cosas que no hemos hecho y ahí estamos. Lo único apoyo que tenemos es el de la coordinadora, que nos está apoyando en todo lo que puede y a esperar, otra no queda. Ya la justicia pues decidirá quién es responsable, quién tiene razón o quién no la tiene. Hemos hablado de desánimo, de frustración, ahora es especialmente importante que sí vuelva por lo menos parte, ¿no?, de esa energía y que haya pues más trabazón que nunca entre los trabajadores, en concreto entre los 15 que estáis fuera, que estáis en la calle. Hombre, nosotros seguimos manteniendo un contacto con las personas que quedan dentro, porque no dejan de ser compañeros, claro, y sabemos cuál es su situación, son familias que dependen única y exclusivamente de ese ingreso. Estáis todos en el mismo saco, en diferentes grados, claro, pero en el mismo saco. Y con la media de sueldos que teníamos allí, 3 meses de deuda, eso es una cosa insostenible, claro, es insostenible a todas luces, es imposible vivir. Y sabemos, yo tengo compañeros, porque para mí siguen siendo mis compañeros, que son padres de familia y que están en una situación viviendo con los padres, dándole de comer a sus padres, vamos, y eso no se puede consentir cuando esas señoras y ese señor administradores, Sergio Martínez Escobar y Encarna Ibáñez Vázquez, pues siguen viviendo a cuerpo de rey con coches que les mantiene la empresa, viviendas que le paga la empresa, no sé, sí, y paseándose por Córdoba a su ancha. Sin embargo, viendo a sus empleados, pues, que no tienen para comer. No me cabe en la cabeza, pero bueno, eso es lo que tenemos y intentaremos luchar desde la parte que nos corresponde en que no se siga, o sea, que no se mantenga y que no se repita. Hemos hablado de los trabajadores que están fuera, decíamos, con ese despido que tenía lugar en febrero, has dicho, Antonio, tú hace un momentito, pero luego tenemos a toda la facción interna. Dentro de los que están todavía en activo tenemos una parte a los que les afecta este expediente y otra parte a los que no. ¿Hay implicación por parte de todos los trabajadores, independientemente de su situación? Porque entiendo que están viendo de cerca algo que podría salpicarles a ellos también, ¿no? Lo que hay es miedo. Lo que hay es miedo a moverse, porque claro, Pérez Jiménez ha hecho muchísimas movilizaciones, hemos hecho una o dos marchas desde Almodóvar del Río, hemos hecho marchas, vamos, a Sevilla, hemos hecho un montón de manifestaciones promovidas por nosotros, por la CTA, apoyadas en muchos casos por UGT en sus momentos, pero promovidas siempre por nosotros. Y ha habido encierros, se han hecho muchas cosas, pero la situación ahora mismo es de cómo está el contexto del país y de nuestra capital sobre todo, pues de conservar el puesto de trabajo sea como sea. Temor a mover una sola ceja, y ¿no? otros pues que incluso pues le ha venido bien ir al expediente porque no podían sostener su familia y a una forma de poder cobrar, ¿no? Aunque sea el 70 o el 60% de la base contributiva, por lo menos durante unos meses, ¿no? Y esa es la situación que hay. Nos preguntaba sobre movilizaciones. Bueno, nosotros hemos relanzado esta semana toda una campaña de información a la opinión pública porque entendemos que es un tema de ciudad y que debe serlo, tal y como está la situación de desempleo aquí y en Córdoba. Y bueno, nos reuniremos esta semana que viene con los trabajadores y seguiremos decidiendo qué camino tomamos. Ahora mismo no tenemos previsto inmediatamente movilizaciones, pero el tema Pérez Jiménez va a seguir en la calle porque la CTA lo va a mantener y los trabajadores afiliados con nosotros lo van a mantener, ¿no? En defensa de los puestos de trabajo y de la actividad económica de los laboratorios, ¿no? Fundamental para el trabajo que estáis haciendo que esté muy presente, ¿no? En todos los medios y en todos los rincones casi, ¿no? Ya llevamos varios meses y intentamos que sea por ahí. Porque se no puede es rastrear tirando de hemeroteca, se ve perfectamente el único cauce creo que es ese, la única hecho. manera de sostenerlo. Claro. A ver si
Y ya la justicia pues pondrá a cada uno en su lugar. Bueno, pues pasado mañana, ¿verdad?, tendremos un dato más, veremos si es un paso hacia adelante en esa lucha que lleváis a cabo, y yo quiero daros las gracias por haber estado hoy con nosotros, haber contado con nosotros y transmitido toda esta información y seguir en esta dinámica, en este proceso tan costoso, entiendo, ¿no?, porque no debe ser fácil ni desde la Secretaría General ni desde tu posición que estás viviendo este drama de estar despedido, llevar a cabo toda esta vida, ¿no?, de cara a los medios y demás, pero comprendemos también que es pieza axial para que esto llegue a buen término, ¿no? Muchas gracias a vosotros, y siempre a vuestra disposición. Pues muchísimas gracias, Francisco Moro, secretario general de la Coordinadora de Trabajadores de Andalucía, Antonio Fernández, ex trabajador, afiliado, miembro también de la CTA. Muchas gracias y muy buenas tardes. Gracias.